Bienvenidos amigos televidentes, 23 de marzo del 2017, día jueves, por cierto, terminando ya prácticamente los últimos días del mes de marzo y del primer trimestre de este año y acercándonos cada día más al 2 de abril del 2017, que serían las elecciones de la segunda vuelta, el balotaje, para determinar quién será el próximo presidente de los ecuatorianos, presidente y vicepresidente de los ecuatorianos. Para analizar casualmente sobre la evolución de la campaña, los discursos, los mensajes, las estrategias de construcción de imaginarios y percepciones, hemos invitado a dos expertas en comunicación. Isabel Ramos, catedrática de la Flaxo, y Palmira Chavero, también catedrática de la Flaxo, expertas ambas en comunicación, a quien les doy la bienvenida. Mi querida Isabel, mi querida Palmira, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, iniciemos entonces y vamos directamente al tema. ¿Cómo se ha manejado esta campaña desde el punto de vista de la comunicación política, las estrategias? ¿Ha estado orientado más a posicionar realmente las propuestas o a la construcción de imaginarios y percepciones? Isabel Ramos. Sí, lo primero que podemos decir es que no se ha discutido sobre propuestas, se ha discutido sobre imagen negativa del otro candidato. ¿Qué quiere decir esto? El candidato no ha posicionado sus virtudes, sino los defectos del contrincante, digamos. Esta es una apreciación así muy amplia, y a partir de eso, y en la campaña del binomio de oposición, está muy presente la idea de restar legitimidad al proceso electoral, es decir, el hablar de la posibilidad para ellos inminente de fraude. Eso está muy presente en el discurso de los candidatos, sobre todo del candidato vicepresidencial. Esta es una cuestión que ya tuvo su eco en la primera vuelta, el día de las elecciones, al momento de comunicarse los resultados, y realmente esto, digamos, le da una característica muy particular a esta campaña, ¿sí? Es una campaña predominantemente negativa, en la cual los ciudadanos no hemos tenido la posibilidad de analizar justo el plan de gobierno. Está en la página del Consejo Nacional Electoral, firmado por los candidatos y por las organizaciones políticas, pero no se han discutido las propuestas, se han discutido unos eslogans, ¿sí?, que se repiten y se reiteran, pero que no se explica a los ciudadanos. Es decir, no hay información, hay unas consignas predominantemente negativas encaminadas a minar la imagen del contrincante. La misma pregunta primero. Muchas gracias. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación siempre. Por profundizar un poco más, estoy de acuerdo en líneas generales con lo que propone Isabel. Yo creo que en esta primera parte de la segunda campaña, a pesar de haber visto una intensidad más baja de lo que vimos en la primera vuelta, seguramente esta tendencia cambia ahora en los días que nos restan hasta el 2 de abril, pero a pesar de esa menor intensidad, sí seguimos viendo una campaña predominantemente negativa, y hay un par de cuestiones aquí que seguramente después hablaremos del concepto de campaña sucia, ¿no?, que se habla mucho, pero que poco se analiza, digamos, en términos más rigurosos. Hay dos elementos fundamentales, no solo el elemento negativo y el elemento falta, esos ejes argumentales, esas propuestas, ese análisis programático, y eso es sustituido un poco por los atributos, por las cuestiones de más adjetivos, ¿no?, de las habilidades y de las capacidades, pero personales, no como líder político. Y hay un elemento que no se puede dejar de analizar y que yo creo que no podemos perder de vista, articulando un poco con el tema de las campañas negativas y la campaña sucia, que es la referencia al pasado. Es decir, estamos viendo una campaña fundamentalmente del pasado, no de futuro. Eso tiene que ver precisamente con no analizar las propuestas de programa y con no mirar al futuro, ¿no? Parece que estamos más bien, por un lado, rindiendo cuentas de qué ha sido el gobierno, y por otro lado, rindiendo cuentas de cuál ha sido el pasado del candidato fundamentalmente opositor, ¿no? Con lo que me acabas de decir, y si tuviera que titularizar lo que me acabas de decir, esta campaña está viviendo una grave y delicada tortícolis mirando hacia atrás. Entonces, en ese sentido, pero ¿a qué responde esto? Responde a una falta de cultura política también de la ciudadanía en términos de exigencias hacia los candidatos, o responde que ya los candidatos en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos, y no solo hablo por el Ecuador, sino por la política en general, terminan siendo productos de marketing, porque a alguien se le ocurre que las convicciones de los ciudadanos y de los electores es muy débil, que la ideología está ausente y que los ciudadanos electores votan más por simpatías que por
propuestas con contenido? Tenemos que mirar el ambiente de polarización política que se ha producido y se ha ido construyendo en estos 10 años, ¿sí? Parte de las características de los gobiernos progresistas latinoamericanos es el carácter de confrontación con las élites de siempre, con la clase política y sobre todo con el espacio del poder mediático. Entonces, a partir de eso se ha generado un ambiente polarizado políticamente en el cual hemos visto propuestas que se han discutido legislativamente. La ley de comunicación es un ejemplo emblemático de una propuesta de norma legislativa que no se discutió en base a sus contenidos ni al aporte a la ciudadanía, sino en base a la simpatía o antipatía con el gobierno nacional. Pero independiente, apalancándome lo que tú dices, Isabel, en ese punto específico, el tema es que ni siquiera se profundiza el porqué o las razones. Es decir, del lado del candidato Lasso se dice voy a eliminar la ley de comunicación. Del lado del candidato Moreno dice las voy a reformar. Pero ni el uno dice la voy a eliminar pero voy a proponer algo, o voy a profundizar en algo, o la voy a corregir al 100%, o simplemente no me interesa tener ley de comunicación. Y el candidato Moreno dice la voy a reformar, pero tampoco se profundiza en qué la voy a reformar. Justamente, o sea, el ambiente de polarización política se une a esta tendencia ya global de lo que se ha llamado la profesionalización o la americanización de las campañas. Es decir, las campañas electorales que posicionan candidatos como si fueran, no sé, detergente, como si fueran un producto comercial, que justamente hay que llenarlo de contenido y de atributos. Me acuerdo del consejo del gran gurú de las campañas políticas, latinoamericano que asesora a las derechas, que es Jaime Durán Barba, diciendo y aconsejando a los candidatos que no expliquen sus propuestas, que simplemente que hablen, que las adjetiven, pero que no las expliquen ni las posicionen. ¿Por qué razón? Y esto tiene una intencionalidad. En el momento que uno explica, tiene justamente que referirse a cosas de las que no se quiere hablar. Hay una ilusión justamente de los contenidos, porque los contenidos pueden ser impopulares, porque la modalidad a partir de la cual se plantea cumplir con las promesas de campaña no va a ser la que esperan los ciudadanos. Pero, entonces no se le dice. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, que son temas delicados, por ejemplo, la disminución del gasto público. La disminución del gasto público, claro, es decir, cuando hay que profundizar sobre eso, pasa es básicamente que tenemos que dinamizar la economía. Pero la disminución del gasto público tiene una serie de connotaciones y una serie de efectos en la economía que comenzaría pudiendo traer como consecuencia un tema social y otro tema de economía en términos de crecimiento que también traería como consecuencia un tema social, pero no se profundiza con eso, terminan siendo enunciados, pero se va construyendo. Es decir, el problema es que se ha gastado mucho, se ha gastado de forma ineficiente y nos quedamos ahí. Entonces, ahí comienza también algo que dice Isabel Ramos, que es tremendamente importante. Se trabaja sobre imagen negativa, es decir, construye imaginarios para crear un ambiente negativo, incluso no solo sobre las personas, sino también sobre la gestión, sino también sobre la propuesta, y con eso trato de restar legitimidad. Esos dos elementos son partes fundamentales de una campaña sucia, o la campaña sucia la tenemos que entender de otra manera. Son partes fundamentales de la campaña sucia y esto tiene que ver un poco no con la coyuntura específica que está atravesando Ecuador ahora mismo o con la situación en la que está América Latina, sino por suerte, por desgracia, con la tendencia electoral y de las tendencias un poco político-electorales a nivel general, ¿no? Y aquí tenemos varios elementos para incorporar un poco por traer sobre terreno y por tratar de analizar un poco el de dónde votan, ¿no? Comentabas tú antes el tema de la memoria. O sea, por un lado tenemos cierto que el elemento de la memoria frágil y digamos que hay que hacer ese trabajo pedagógico. Tenemos después el elemento de desideologización de la ciudadanía, que eso cada vez está más presente y eso es una tendencia que no se da, no es característica solo de Ecuador, sino que es una tendencia más general que se da en otros países y no es una cuestión, por ejemplo, solo de los jóvenes, sino que cruza también a otras clases. ¿Pero a qué crees que se da eso? Porque si eso se está dando es como consecuencia de algo. Claro, aquí volvemos otra vez, siempre tenemos un montón de elementos, ¿no? Volvemos a la distancia que hay entre el ciudadano y la clase política ahora mismo, en general y en Ecuador igual en particular, es muy amplia. Los niveles de desconfianza sociales e institucionales que tiene Ecuador son de los más altos de América Latina. En la medida en que trabajamos en ese escenario y los medios, en lugar de canalizar el debate y ayudar, se dedican a polarizar y se dedican a incrementar esa negativización,
y se aumenta esa desideologización y por tanto se fomenta, se genera el terreno para que volvamos otra vez a una campaña negativa y todos los elementos, digamos, que se incrementan y se exacerban, ¿no? Y después hay otros elementos que a mí no me gustaría dejar de mirar un poco, que es el tema de la imposición casi de los formatos mediáticos, de los formatos televisivos, especialmente en la campaña. Esto explica en parte esta tendencia a los eslóganes, a los resúmenes, a comparar líderes o partidos como marca. Y ya por cerrar, porque veo que me vas a cortar, no hay que olvidar otro elemento, que es que todavía sigue habiendo un alto índice de indecisos o de personas que van a votar nulo o blanco. ¿Eso qué significa para los partidos, para los dos candidatos, para los dos presidenciables? Que tienen que movilizar, y la estrategia más inmediata para movilizar, lamentablemente, es la polarización. ¿Eso qué hace? Convierte a los presidenciables o a los partidos en una suerte de trincheras. Para que tú vayas a la trinchera tienes que llevar a la persona al extremo, es decir, tienes que trabajar, digamos, de manera un poco eficiente por tratar de racionalizar, no estoy defendiendo las posturas, pero tienes que llevarla a un escenario negativo en el que ya casi rozas el miedo o empiezas a utilizar el miedo para que la persona, digamos, vuelva a su trinchera y su trinchera se convierte en el líder, ¿no? Sí, ojo que no te corté, te dejé hablar, por si acaso. Pero te veo la cara. Pero bien, Isabel, sigamos con este tema del concepto de la campaña sucia o el concepto de la campaña negativa, pero esas narrativas negativas que forman parte de una estrategia de campaña sucia ya no solo se manejan a nivel de campañas, sino que en las redes sociales ya sale natural también, porque se va creando espacios polarizados y los unos hacen lo mismo, los otros terminan haciendo lo mismo. Isabel. La campaña sucia está, primero, principal, reñido con la ética. Entonces, los ciudadanos, en un escenario de campaña polarizada, incluso negativa, podrían recibir información sobre ciertas actitudes, ciertos comportamientos de los candidatos que comprometen su rol como primer magistrado. O sea, el hecho de no cumplir con las leyes impositivas del país, por ejemplo, es un dato relevante. No es parte de una campaña sucia. Campaña sucia es hablar de la vida privada, pese a que los funcionarios y las personas expuestas políticamente tienen una protección más débil de su privacidad, hacer alusión a ciertas cuestiones de la vida personal, eso forma parte y configura campañas sucias, adjetivar en términos negativos sin fundamento, ¿sí? Hacer la falsedad, la mentira, todas estas cosas forman parte de campañas sucias. No es lo mismo exponer información que puede no gustarles a los candidatos, que sea pública, por eso, pero que compromete su función como funcionario. Pero ahí deberíamos diferenciar algo, hay que Isabel, diferenciar. ¿no? Una cosa es exponer información que es pública. Así es, que y debería. Otra cosa es crear información que no tiene sustento y por tanto no es pública. Es decir, yo puedo decir, fulano de tal es un corrupto, pero si no tengo los antecedentes ni los sustentos jurídicos que me lleven a sospechar que hay inicios de algo del tema, nos convertimos en juzgadores. O de adrede estamos construyendo una percepción y eso ya no es información pública. Eso es exposición pública, por llamarlo de alguna manera. Y eso configura campaña sucia, por ejemplo. O sea, decir algo que no se puede comprobar, decir algo que no está documentado, es decir, lo que configura esta cuestión de real malicia que dice la doctrina jurídica en comunicación estadounidense, ¿no es cierto? Dice temeraria desprecio por la verdad o la falsedad de lo dicho. Es decir, no importa lo que digo con tal de dañar y perjudicar. Otra cosa es hacer hincapié en cuestiones que pueden ser atributos negativos de los candidatos y que los ciudadanos debemos conocer precisamente porque son personas a las que vamos a elegir o no para gobernar un país. Definitivamente, en eso suscribo completamente. Ahora, pero las acciones generan reacciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es que si hay una acción muy potente en el ámbito de que estamos hablando, la contraparte también va a reaccionar. Y el problema es que ahí nos enfrentamos en un ring de lucha que la racionalidad, la objetividad se va perdiendo. Y ahí hay otro agravante, es los medios. Tú hablaste de la mediatización. ¿Qué rol estamos jugando los medios en esta campaña? ¿Estamos aportando o esto debería ser como el fútbol en el sentido de los medios de comunicación?
entrar a la cancha como número 10 cuando el partido faltan 20 minutos, pisar la pelota tranquilo todo el mundo y vamos a dosificar el tema. Bueno, el problema de las campañas negativas es que precisamente generan una espiral de la cual no puede salir, es decir, y por eso también una de las claves en campaña electoral y en política es llevar la iniciativa, ¿no? ¿Quién está llevando la iniciativa? Cuando a ti te golpean, tú al principio no respondes en la campaña negativa, pero el problema es cuando ya se genera tanta intensidad, tienes que responder. Entonces, se meten los dos, en este caso, dos candidatos en esa espiral de negativización y de suciedad, de la cual es muy difícil salir y de que el único elemento que sale de esa espiral precisamente es el debate y la argumentación, ¿no? Y se da la paradoja, si queremos llamarlo así, que los medios de comunicación, que son un poco los que están llamados en general, medios, obviamente estoy hablando como concepto general, ¿no? Son los que están llamados a canalizar ese debate, ese argumento, a poner esa racionalidad. Nos encontramos que en realidad están casi incorporando un elemento más de negatividad y de polarización. Y esto tiene mucho que ver con las propias características del sistema mediático ecuatoriano, ¿no? Y también un poco de por parte de lo privado, tradicionalmente han estado muy posicionados y el problema que tenemos con los públicos es que no hay mucha tradición tampoco, ¿no? Casi que se está aprendiendo... Es un proceso en construcción todavía. Claro, se está aprendiendo, entonces lo que vemos es que en general los medios están participando de esa polarización y están incrementando, ¿no? Pero es que aquí hay un tema interesante en relación a esto. A ver, los medios públicos somos un proceso en construcción y evidentemente ni de broma hemos alcanzado la madurez, pues, es decir, todavía estamos en ese proceso. Pero por otro lado, la propia ley de comunicación también está en ese proceso de maduración y sin perjuicio que puede ser reformada, perfectible, etcétera, etcétera. Pero ya en este ambiente de deslegitimación, también se bloquea la propia ley en términos de su aplicabilidad. Porque la ley de comunicación debió haber entrado, independientemente que estamos al amparo del Código de la Democracia, a regular en ese sentido el rol de los medios dentro de un proceso democrático electoral que es fundamental para la construcción de un Estado de Derecho. Esto es importante decirle al ciudadano, lo que tú acabas de señalar, porque los medios privados, ¿sí?, en esta tradición, en esta característica, decía Palmira, del sistema mediático ecuatoriano, se han posicionado como jueces y como fiscales. ¿Sí? Históricamente frente al Estado y a sus funcionarios, y en este momento esto se ha exacerbado de una manera muy notoria, digamos. Esto hace que en este ámbito de polarización se conviertan también en hinchas, porque es así, de los candidatos o de las posiciones opositoras a este gobierno que supuestamente es juzgado mediáticamente. ¿Sí? Entonces, tenemos unas entrevistas, tenemos unas coberturas respecto de los candidatos de oposición, lo estamos mirando, que son tremendamente complacientes. Por ejemplo, en ningún medio de comunicación privado que yo haya revisado ha ido al hueso en el sentido de las propuestas. Ningún medio de comunicación privado le ha obligado al candidato de oposición a la primera y a la segunda magistratura a desnudar su agenda, por ejemplo. Esto es importantísimo hacerlo porque es parte de la información que requerimos los ciudadanos. Por desgracia, los medios públicos se ven impedidos de participar en esto porque los candidatos de oposición no vienen acá, digamos, no aceptan las invitaciones. Entonces no pueden ser interpelados desde un espacio que tiene una denominación muy importante, público. Público es decir, accesible, visible de todos, y vinculado justamente a la defensa de la democracia y del bien común. Es que a la hora del té, cuando hay un gran universo de frecuencias para medios, termina entonces siendo un pretexto para no asistir. A menor universo, los candidatos van a necesitar exposición, por tanto se van a ver obligados o se pudiesen ver obligados a asistir, pero con ese universo de medios que parecemos supermercados con medios de comunicación en percha, entonces dicen, bueno, a ver, si tengo 3 que están alineados conmigo, prefiero ir a esos 3, ¿para qué voy a ir al uno que de pronto no lo siento alineado con mis convicciones y de pronto su estilo me puede poner problemas en la campaña? Entonces, ¿qué tan conveniente es ese gran espectro de medios? Me refiero a los nacionales fundamentalmente, no estoy hablando de los comunitarios ni de los locales. O sea, en realidad, el espectro de las posibilidades de medios, el espectro de medios es bueno que sea amplio. Lo que hay que mirar es la diversidad al interior de cada uno de los medios. Pero amplio, es que la amplitud puede tener una connotación y una dimensión en su concepción. O sea, amplitud tiene que ver con cantidad o tiene que ver
con pluralismo. Claro, por eso precisamente es lo que trato de acotar. Es bueno que haya cuantos más medios mejor, eso supone que hay más posibilidad, en teoría, ¿no? Digamos, la teoría lo que nos dice es que se supone que hay más posibilidad de acceder a un tipo de información distinta, a picotear. El ciudadano, digamos, tiene la posibilidad de picotear por cada uno de los medios, pero lo que hay que mirar en realidad es cuál es la relación entre esos medios, ¿no? Si realmente son medios que uno no depende del otro y que ofrecen, en efecto, información variada, plural, de rigor, seria, etcétera, etcétera, o si realmente son medios que realmente están funcionando como grupos mediáticos, como grandes grupos mediáticos, ¿no? Y aquí hay un elemento, un poco una visión medio retrospectiva, si quieres, con respecto a la ley de comunicación que comentabas antes. Claro, ¿cuál es el problema de que ahora en campaña electoral la ley de comunicación, digamos, que se respete menos, por ser un poco benevolente, y se digan cosas de cualquier manera? Es que llevamos 4 años en un clima, desde que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación en junio del 2013, bueno, incluso desde antes, ¿no? Desde que se debatió, desde el proyecto, pero digamos que ya es una realidad hasta ahora, realmente ha sido uno de los elementos en cuestión en toda esta las legislaturas, ¿no? Entonces, es muy difícil que ahora de repente la Ley Orgánica de Comunicación, sobre la cual se ha echado todo tipo de comentarios y de ataques, etcétera, de repente tenga legitimidad y tenga esa capacidad, digamos, de erigirse en la norma que es, ¿no? Porque se viene generando un clima en estos 4 años, e incluso desde antes del debate, en el que es muy difícil que tenga ahora legitimidad de repente. O sea, es una necesidad la ley de comunicación. Yo la veo así, la ley de comunicación para mí es una necesidad en la vida democrática de todo país, pero lamentablemente se ha convertido en una necesidad incómoda. Pero bueno, pero todo... ¿Querías decir algo? No, iba a decir... Me ibas a interrumpir. Te la estoy devolviendo. Solo respire. No, iba a decir que es cierto que la Ley Orgánica de Comunicación propone muchas cosas muy positivas y por primera vez se le da la posibilidad, o sea, primero reconoce derechos a los ciudadanos, reconoce derechos a los periodistas, a los comunicadores. Oportunidades a otros sectores. Y da, exacto, genera oportunidades a otros sectores. Esa es la clave, nacional, ¿no? Independiente, todo eso es importante. Da la clave para que otras personas puedan acceder. Claro. Lo que pasa es que esto no significa que la ley esté escrita en piedra. El problema de la ley de comunicación que solo se ha concentrado es en el tema de la opinión, pero no se ha concentrado en todo lo que genera también la ley. Ahora, pero este tema de campañas sucias, negativas, sin prejuicio que aportes también al tema de la ley de comunicación, que ya también lo tratamos contigo, Isabel, es, a tal punto ha llegado esto, que ahora hay especialistas en campañas negativas y sucias. Uno de esos es JJ Mendoza. Es decir, y cobran bastante, entre paréntesis, facturan bastante. Es decir, se ha realizado un nicho de mercado dentro de la consultoría política, que es la campaña negativa y sucia. Al principio había cierta posición de vergüenza en las campañas políticas de acceder a esas herramientas, pero hoy se ha perdido. Hoy se ha perdido. Termina siendo un irrespeto a la inteligencia del elector también. Por desgracia, cada vez menos. En términos de campaña política se apela justamente a la inteligencia del elector, por esto que señalaba Palmira hace un ratito, ¿no es cierto? Se lo quiere llevar al ciudadano en un momento de fuerte polarización, cuando los sectores concentrados y los que siempre fueron titulares de la representación política están planeando en América Latina su vuelta, digamos, su vuelta a la palestra, ya no se guardan ni siquiera las formas, ¿no es cierto? Ni los medios guardan las formas. Hemos visto cómo en días pasados un ex presidente de gobierno español ha desmentido lo publicado por un prestigioso diario argentino y no pasó nada, no importó, o sea, no sabemos cómo es. No tiene la misma repercusión. No tiene la misma repercusión, es decir, que los medios hasta digan mentiras, no pasa mucho, y en las campañas políticas lo que menos se discute es lo que apela a una elaboración, a un debate. Esto se complementa con la cuestión de redes sociales. Las redes son enemigas de la historización, enemigas de la contextualización, que hace falta para tomar una decisión tan trascendente como la de elegir el gobernante democráticamente de los próximos 4 años. Y los medios tradicionales a veces son enemigos de la memoria histórica. No, esto es importantísimo, o sea, la mediatización de la política implica una devaluación del debate público, por desgracia, y del debate político. Entonces, sí estamos con el tema de yo soy bueno, el otro es Satanás en persona, esto es complicadísimo. Pero lo más complicado es la deslegitimación que se ha dado al proceso electoral, es decir, y a la voluntad. Con el pretexto del fraude, lo que se está haciendo es generando todas las condiciones de un caos social para justamente irrespetar la voluntad del ciudadano
bueno en el caso de que no me favorezca. Más campaña sucia que esto yo no alcanzo a imaginar, y llamo a la ciudadanía a estar alerta con esto y también a las autoridades públicas para garantizar la seguridad el día de las elecciones y de la comunicación de resultados, precisamente para que la voluntad del pueblo, sea cual sea, sea absolutamente respetada y no sea objeto de tumultos que pueden llevarnos a una situación de caos que no queremos. A eso voy también. Es decir, todo esto que acaba de escribir y exponer y compartir Isabel Ramos va a tener un efecto en la sociedad. Entonces, porque muchos dicen que ya termine esto. Yo soy uno de aquellos, yo ya quiero que termine esta vaina. Perdónenme la expresión, esta vaina, porque esto no puede ser una campaña, esto no es una campaña. La campaña es otra cosa, un proceso electoral es otra cosa, lo que estamos viviendo para mí eso no es. Pero bueno, pero esto no va a terminar el 2 de abril. Está claramente que hay una agenda diseñada y que esto va a tener un efecto en la vida de la sociedad. Entonces, ese efecto, ¿a dónde nos pudiese llevar, Palmira? Claro, eso, digamos, tenemos mucha evidencia empírica de cómo se producen este tipo de procesos en los estudios de comunicación, y es lo que llamamos efecto priming, ¿no? Cuando los medios y los candidatos van preparando el terreno, digamos, para que cuando sucede algo, para cuando irrumpe un discurso o irrumpe una propuesta, se afecte, o sea, esté bien vista, digamos, tenga una buena receptividad por parte de la opinión pública, ¿no? Es decir, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el tema de la generación del clima de fraude, que ya lo vimos también en la primera vuelta. De hecho, desde se antes empezó a de la decir, primera vuelta. claro, pero digo, incluso desde antes de saber ni los resultados, y cuando apenas se estaban cerrando las urnas, ya se estaba un poco generalizando esa idea de fraude. Sí, se sigue instaurando ahora, se sigue trabajando ese terreno, y se está trabajando también la idea de la herencia recibida, ¿no? Porque en el caso de que llegue el candidato de la oposición, ¿qué significa esto? Que va a hacer una fiscalización total y absoluta, muy pormenorizada, propia, obviamente, de lo que de la gestión económica previa, y esto significa que se está, digamos, que la opinión pública está recibiendo muchos mensajes de fraude. El fraude, se empieza a naturalizar la posibilidad de que haya fraude. ¿Eso qué significa? Que si el día 2 de abril o 3 de abril se instaura el mensaje públicamente de hay fraude, la opinión pública, digamos, lo recibe más o menos bien, porque lleva mucho tiempo recibiendo esos insumos, sean verdaderos o sean falsos, pero ya mucho tiempo recibiendo esos insumos de hay fraude. Que se comienza a convertir en una verdad, en un falso positivo. Exacto. Una profecía autocumplida. Y digamos que se recibe de manera positiva por parte de la opinión pública, porque se ha naturalizado la posibilidad del fraude. A ver, que en una sociedad haya una polarización ideológica de ideas, eso yo no lo veo nada extraño. El problema es que no hay una polarización de ideas, es decir, hay una polarización por el poder. Eso por un lado. Y por otro lado, eso está generando una reacción en la sociedad. ¿Cómo controlar eso? ¿Y qué tiene que hacer la sociedad? ¿Cómo poder recuperar la racionalidad en la sociedad? ¿O se está explotando el espíritu novelesco o telenovelesco que tenemos las sociedades latinoamericanas? Bueno, puede ser que se esté explotando el espíritu telenovelesco. Hemos tenido una nueva Lupita Ferrer hace poquito acá en el país, protagonizando un melodrama que por suerte no prosperó, ¿no es cierto? Pero me parece que esto ya teníamos este clima que ha sido exacerbado por los medios y por las redes sociales, en el sentido de hablar de todo menos de las propuestas y de los programas. Aquí hay dos proyectos de sociedad, dos proyectos de país en conflicto, dos roles contrapuestos del Estado, y de eso no estamos hablando. Estamos hablando de qué bueno y qué bondadoso que se ve un candidato. Estamos hablando de un candidato que a mi juicio es malo por sus antecedentes, y lo estamos hasta vinculando a un insecto ponzoñoso. Entonces digo, estas cosas no favorecen el debate político y no lo jerarquizan, y hasta en el seno de las familias estamos discutiendo en unos términos que no favorecen la democratización. Es decir, no tenemos más información, no tenemos información de calidad, y no estamos tomando, me parece a mí, una decisión informada de voto, y esto es bastante preocupante. A ver, acabas de decir algo que para mí es fundamental en esta campaña. Es decir, realmente aquí hay dos modelos que son contrapuestos y que son importantes discutir, porque adicionalmente ambos tienen antecedentes. Es decir, en un modelo que representa a Guillermo Lasso tiene un antecedente más largo, a lo mejor en la democracia ecuatoriana, por más permanencia, y un modelo que representa a Alianza País, que tiene apenas 10 años, ¿verdad? Pero ambos ya han generado datos para analizar.
en todos los rubros, en los aspectos sociales, en los aspectos de economía, de crecimiento, de desarrollo, de distribución, redistribución, en los conceptos y en los modelos de la política tributaria, en los modelos y en los conceptos de la política social en términos de educación, salud pública, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no vamos a los antecedentes. Entonces, lo que tratamos es de crear ese imaginario negativo para descalificar y nos amparamos a lo mejor en esos imaginarios y en los estilos de quienes han representado esos modelos. Palmira e Isabel, y termino. Claro, fundamentalmente eso, o sea, acabas de resumir, digamos, muchos de los elementos que estamos viendo, ¿no? En efecto, primero lo que vemos, que no se está debatiendo sobre los argumentos, sino sobre los atributos, ¿no? Es decir, no se está planteando no se está debatiendo sobre cuáles son las medidas concretas y cómo se van a implementar, ¿no? Es decir, voy a eliminar 14 impuestos. ¿Qué impuestos y qué repercusión tiene eso sobre la sociedad? O cuando Lenin Moreno dice, voy a modificar la ley de comunicación, ¿vale? ¿Cómo? O sea, hay que profundizar en cada uno de esos elementos. ¿Qué pasa? No se está debatiendo sobre eso, se está debatiendo sobre los atributos, es decir, sobre las habilidades personales, no las habilidades ya como líderes políticos, sino las habilidades personales y las capacidades de cada uno de los candidatos en este caso, porque estamos fundamentalmente, también una de las cosas que vemos es que la campaña es con los presidenciables, no con los vicepresidenciables fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que se genera aquí una espiral que, digamos, quien está llamado a cortar esa espiral serían los medios o los ciudadanos. Los medios vemos que por las propias características del sistema mediático y por la coyuntura no están cortando la espiral. Y la ciudadanía, vemos que esta espiral lo que está haciendo es expulsar a la ciudadanía. Cada vez está más desafecta. Claro, se expulsa a la ciudadanía del debate público y se la priva de un debate necesario y es mucho más necesario en la situación en la que estamos. Es decir, de aquí a los próximos años hay problemas económicos. El precio del barril del petróleo no está precisamente en su mejor momento y hay problemas económicos que hay que gestionar. Entonces, ¿cuáles son las propuestas concretas y cómo se van a implementar esas propuestas de cada uno de los dos candidatos, a presidente y vicepresidente, fundamentalmente en los temas que preocupan a la ciudadanía? Que esta es otra de las cuestiones importantes. En la campaña, ni en la primera ni en la segunda vuelta, se está hablando de los temas que preocupan a la ciudadanía. Se está hablando mucho de corrupción. La corrupción no es un tema que le preocupa al ciudadano. La corrupción es un tema que se ha implementado, se incorporó en la primera vuelta, que obviamente los medios hicieron, fundamentalmente los medios privados, hicieron el juego de la corrupción. Pero la corrupción no es, si tú miras los datos históricos, ni siquiera un 2% de la población ecuatoriana le preocupa la corrupción. Sin embargo, por ejemplo, uno de los principales problemas para la ciudadanía ecuatoriana, además de los económicos, por supuesto, es el tema de la seguridad nacional. Hay candidatos que tienen en su programa el tema de la seguridad nacional. Uno de los candidatos está proponiendo permitir la introducción de la empresa privada en la seguridad nacional. ¿Por qué no se está debatiendo eso cuando es uno de los temas que preocupa a la ciudadanía ecuatoriana, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer y que tenemos que apelar a la racionalidad y a la responsabilidad para responder. Gracias, Palmira. Isabel, pero adicionalmente a todo lo que estamos hablando, y con esto ya concluyo contigo, hay una línea matricial en lo que es estrategia de campaña en Latinoamérica. Isabel. Hay una línea clarísima, el antecedente más cercano, estamos hartando un poco a la ciudadanía hablándole de Argentina, pero fue una campaña emblemática en el sentido de posicionar un mal candidato y de hacerle, digamos, de dotarle de ciertos atributos, de eludir el debate sobre justamente su programa de gobierno y el reducir la campaña a la revolución de la alegría, a los globos de colores. Esto todavía no nos pasó, pero bueno, no lo descartemos tampoco. Pero la cuestión es que hay un antecedente. Un candidato de un perfil similar al que se nos presenta ahora dijo unas cosas en campaña e hizo otras cosas gobernando. Entonces, me parece que estos antecedentes y estos contextos son necesarios, basados justamente en la historia de nuestro país. Entonces, los ciudadanos debemos hacernos cargo, dice Palmira, de los temas relevantes, precisamente para poder indagar en los documentos, ya que los medios de comunicación y las redes no nos lo dan, digamos, pero y también volver a revisar la historia de nuestro país y la historia de nuestras familias y exigir que el proceso electoral, el día de las elecciones, tengamos la suficiente seguridad como para expresar nuestra voluntad y que ésta sea respetada. Las autoridades y los observadores internacionales tienen que hacerse cargo de ese rol para poder garantizar justamente que así sea. Isabel Palmira, muchas gracias por estar con nosotros y compartir todo este análisis a partir del bagaje de conocimiento que ustedes tienen sobre comunicación
política y construcción de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, amigos televidentes, yo creo que no tengo nada más que decir porque ya mis invitadas lo han dicho, pero por cierto, solamente digo algo, el ritmo de las naciones está a cargo de ustedes, los ciudadanos, porque si lo dejamos todo en el poder de los medios, en el poder de las campañas políticas, de los políticos, no quiero hablar de los partidos porque aquí no existen partidos, aquí existen organizaciones de carácter electoral, por no llamarlos empresas electorales, entonces no vamos a tener un norte. Ustedes son los llamados a tomar los correctivos. Siempre serán los correctores de una democracia que en vez de fortalecerla, a lo mejor la queremos deteriorar. Hay que comenzar a respetar de una vez por todas la institucionalidad en el país. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y yo a propósito los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico, que mañana es viernes, sí, con un invitado especial, Frei Beto. Un fuerte abrazo.